Muy bien, hermanos, estamos llegando al final de la carta de Pablo a Tito, que ha sido realmente una bendición estudiar las epístolas pastorales en medio de las cuarentenas, pandemia. Hemos estudiado también Tesalonicenses. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Tito ha sido muy confrontativo, por lo menos en mi vida, en la vida de la iglesia, en los 3 capítulos. Y así estamos llegando al final. Y el texto que nos toca hoy, les invito a ir a Tito capítulo 3, versículos 9 al 11. Es un texto difícil, es un texto fuerte. Y uno dice, ¿cómo hago para darlo que no sea tan dramático? Bueno, es el texto, es así. Dice Tito 3, 9 al 11, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. NBI traduce así, la Nueva Versión Internacional dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Fuertísimo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos extraer los tesoros que tiene la palabra de Dios como cada domingo y a medida que la escuchamos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. ¿Hay algo en este texto que me querés enseñar? ¿Me querés advertir, Señor? Hay algo en este texto también que quizás escuchen personas que todavía no te conocen y les lleve, Señor, a la cruz de Cristo. Ayúdame a darme sabiduría a las palabras, Señor, para exponerlo con fidelidad. En tu nombre, Señor. Amén. Como les decía, estamos en el final de la carta de Pablo a Tito. Y al hacer un breve repaso, es una carta. Por ende, al final de la carta, Pablo siempre se caracterizó por poner sus apreciaciones personales, sus advertencias personales, como esas postdatas que dice, acordate de esto, ten en cuenta esto, evita esto, como lo vimos en 1 Timoteo, 2 Timoteo y ahora lo vemos en Tito. En capítulo 1, el primer capítulo de Tito debía enfocarse, dice Pablo, en formar ancianos en toda la isla de Creta. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Un re trabajo tenía. Tenía que ir en cada ciudad formando personas, formando muchachos, no mujeres, hombres, ancianos, pastores que se hagan cargo de la obra que Pablo había evangelizado. En capítulo 2 vemos que Pablo hace un énfasis para que Tito forme a la congregación y tenía que ver la relación de unos con otros. Uno era el mandato de formar hombres. Capítulo 2, la importancia de la relación sana unos con otros. Ancianos, las ancianas debían formar a las muchachitas, no los pastores, no los diáconos, no los hombres. Las mujeres grandes fieles, debían enfocarse en aconsejar, en guiar a las jovencitas. Eso ¿se acuerdan, hermano? ¿No? Bueno, no lo desestime. ¿Qué está haciendo usted con las chicas? ¿De qué manera se acerca a aconsejarla, a animarla? Capítulo 2 también habla de hombres jóvenes, donde Tito debía enfocarse y mostrarle la prudencia, siendo él ejemplo, también joven. Los siervos, hablando de la honestidad. Muchos siervos, muchos esclavos se estaban convirtiendo. Dicen, no roben, hagan todas las cosas con excelencia. Fíjense que los de afuera están mirando y la palabra de Dios es blasfemada por causa de su conducta. Pero ahora capítulo 3 gira la atención de la iglesia y la lleva afuera. Saca a toda la iglesia a la vereda.
Dice, bueno, ahora como iglesia ustedes tienen que vivir honestamente, sujetarse a sus gobernantes, a sus autoridades, obedecerlos, estar dispuestos a toda buena obra, no difamen, no peleen. Y el enfoque está en que la iglesia cumpla lo que tiene que cumplir en la sociedad, pague sus impuestos, viva en orden, no hagan rebeliones, porque esa es la idea del versículo 2, contra los gobiernos. Y todo, estuvimos estudiando todo el contexto de Roma, quién era el emperador en aquel tiempo, un perverso, era Nerón. Pero Pablo se centra en que la iglesia, viendo todo eso, se estaba como rebelando y tenía bronca contra la sociedad, que eran malas bestias, glotones, viciosos, mentirosos. Y Pablo percibe algo ahí y le dice, miren, muchachos, iglesia, está bien, como creyentes nos hastiamos y no nos vamos a acostumbrar nunca al pecado. No debemos acostumbrarnos. No debemos ser una iglesia como la Odisea, que se mundanalizó y se pasaron a ser tibios. Generalmente esa iglesia fue incrédula, lo vamos a ver ahora en Apocalipsis. Pero como iglesia debemos mirar con los ojos de que nosotros también estábamos en esa vereda. Éramos necios, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de todo vicio, concupiscencia. Vivíamos en malicia, éramos odiosos, éramos pecadores como ellos. La diferencia es que, como dice el versículo 5, la única diferencia entre usted y el de enfrente, entre usted y el que se queja, es que Dios nos salvó. Hermoso. Eso disfrutamos el domingo pasado. Usted se perdió el inductivo, que fue un tiempo precioso de compartir. Y así Pablo llega casi al final, casi al final de la carta, versículo 9, y hace un pero. Mirá, Tito, insistí con firmeza, todo esto que te enseñé, dale, machacá la iglesia, machacá, porque la gente se olvida. Volverlo a predicar, volverlo a enseñar, insistí con firmeza para que los que creen en Dios, los creyentes, se ocupen en buenas obras, porque eso es bueno y útil delante de los hombres. ¿Qué hombres? La iglesia, no los de afuera. Buscar que la gente no divorcie su vida eclesiástica de domingo al lunes. Insistí en eso, Tito. Sé redundante. Pero, ahí viene el pero. Y Pablo ahora comienza a hablar de otro tema a la congregación. Evitar las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, versión Reina Valera 60, porque son vanas y sin provecho. Hermanos, lo que Pablo ahora va a estar enfocándose es en el cuidado de la unidad de la iglesia, de la congregación. Es precioso, hermanos. El Señor nos salvó y nos puso, como dijo, intervino en nuestra vida, nos salvó por su misericordia. No colaboramos en nada con Dios. Usted no colaboró en nada, no contribuyó en nada para su salvación, nada. Dios no lo salvó porque su abuelita le enseñó el Evangelio y su mamá era creyente y usted se merecía la salvación, o porque su papá era pastor. Dios lo salvó por su misericordia, no contribuyó en nada. Pero en esa salvación nos injertó, nos puso en una familia, que es la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, su pueblo. Y es algo maravilloso donde las Escrituras hacen mucho énfasis que una de las cualidades, particularidades, una de las marcas registradas, algo que va a identificar al creyente en el mundo, es su amor por la iglesia. Es su amor de unos por otros. Juan 13:34, no lo busquen, tengo todos los pasajes acá. Juan 13, el Evangelio de San Juan. El Señor Jesús, lo que se llama el discurso del aposento alto, le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a
los otros. O sea, el elemento distintivo de un discípulo de Cristo, 1 Juan también lo dice, es el amor de unos por otros. O sea que en esa unidad de la iglesia está implícito que hay personas que han nacido de nuevo, que lo distingue es su amor por otros. Dios cambia nuestra forma de vida, cambia nuestro corazón. La unidad en la verdad es un imperativo en el evangelismo efectivo. El compañerismo, la amistad espiritual, es un clima propicio donde Dios quiere que su iglesia, en el seno de su iglesia, añadir al vecino de frente. Un clima de amor, de compañerismo, de unidad, de amistad, de empatía, de ayuda mutua, amor unos por otros. No es el tema de la carta, pero este es el contexto a lo que lleva el apóstol Pablo ahora a Tito. Salmo 133, pero lo quiero leer en versión Reina Valera 60, porque me gusta cómo termina, para que ustedes entiendan bien el clima de este salmo. No lo voy a predicar, pero fíjense, Salmo 133, precioso salmo. Salmo 133, este salmo de David, dice: miren cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y usa figuras antiguo testamentarias que tenían que ver con el pueblo judío y las fiestas judías. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Habla de un aroma, de ese aceite aromático que impregnaba todo. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, el cual daba vida porque sostenía la vida vegetal. Era una bendición el rocío, era refrescante el rocío. En un clima desértico el rocío es elemental. Bueno, eso es el Salmo 133. Y el salmista está diciendo, esa es la bendición y los beneficios de la armonía entre hermanos. Impregna, inunda de aroma que los demás sienten ese aceite. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? En ese clima. ¿Me entienden, hermano? Miren qué importante es la unidad de la iglesia. Y preservar, cuando las Escrituras dice en Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor, versículo 1, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándonos, dice las Américas, esforzándonos. No dice creando, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál unidad? Del creyente con otro creyente. Tenemos que crearla a través de una actividad, un juego, un compartir, un campamento, un retiro. No, usted está unido a otro creyente por la fe. Hay algo en común con un creyente de Argentina, un suizo, un alemán, una persona de Bolivia, de Paraguay. Tienen la misma fe, tienen algo en común, Cristo. No hay que crearla. Lo único que hay que procurar y esforzarse, no destruirla, porque lo que hacemos los creyentes es destruir la unidad que el Señor dio. Todos somos un pecador en potencia proclive a destruir la unidad de la iglesia, porque el corazón de todos nosotros es engañoso y perverso. Por eso debemos ser llenos del Espíritu de Dios y cuidar la unidad de la iglesia. Lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo. Por eso el texto, uno de los textos también más incisivos es 1 Corintios. 1 Corintios habla de la unidad de la iglesia. Y Pablo habla de esta iglesia que estaba fraccionada, fragmentada, no solamente por la falsa enseñanza, sino también por divisiones internas y por simpatías personales. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10,
Os ruego, les ruego, hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones. Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 1:10. No haya división entre vosotros, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o sea, otra iglesia. Pablo, ¿sabés que los de Corintios están todos divididos? Que hay contiendas entre vosotros. Me refiero que cada uno dice, no es verdad, ¿cómo va a haber contiendas? Sí, me refiero que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Yo soy de Pastor Andrada, yo soy de Pastor Cristian. Puede pasar. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y después Pablo dice, gracias al Señor no bauticé a nadie, sino solamente a tal persona. 1 Corintios 10:15, Pablo sigue y dice, hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, o sea, la Santa Cena, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, pregunta retórica, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí, Pablo. Bueno, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. La casaste. Somos uno. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejo de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según Él quiso. ¿A qué se refiere? Y puedo seguir con todos estos pasajes. A que la Escritura hace mucho énfasis en la unidad de la iglesia. No es la voluntad de Dios las facciones, las divisiones, y continuamente hay amenazas dentro de las iglesias en este tema. Hoy vamos a ver dos amenazas ante la unidad de la iglesia. Dos elementos que amenazan la unidad de la iglesia. Entonces, por último, 2 Corintios, cuando Pablo se despide de esta iglesia de Corintios, 2 Corintios dice, hermanos, por lo demás, tengan gozo, maduren, consuélense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con besos santos. Termina ahí volviendo a exhortar sobre este tema. El texto de hoy nos va a mostrar dos amenazas contra la unidad de la iglesia local. La primera amenaza que puede afectar la unidad de la iglesia, la salubridad del cuerpo, es algo que debemos evitar. Fíjense, algo que como creyentes debemos evitar. ¿Entienden? Y lo dice el texto. Evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué, Pablo? Porque son sin provecho y sin valor. La palabra evitar ahí es priestemi y significa mantenerse lejos. Evitar, cubrir, mantenerse lejos. Voy despacio para que se entienda bien el concepto. Porque lo estudiamos y muchas veces los creyentes acariciamos estas cosas. Darse vuelta significa la palabra evitar. Lo primero que amenaza la iglesia es la falsa doctrina, la falsa enseñanza.
Y el primer imperativo que da Pablo es evita esto, mantenerte lejos, date vuelta, alejate. ¿Vieron como cuando vas en una calle oscura, vos solo o sola, y ves venir figuras medio amenazantes? ¿Qué haces? ¿Seguís? Yo me doy media vuelta y salgo, y empiezo a correr cada vez más rápido. Esa es la idea, alejate, darse vuelta. Tito y los demás ancianos debían mantener distancia de los falsos maestros, de todos estos charlatanes que vemos en capítulo 1, que quitaban credibilidad al Evangelio, dañaban la fe, dañaban las familias con vidas inmorales, con sus enseñanzas, sus discusiones. Y siempre fue así, hermanos. Estos falsos maestros, estas falsas iglesias, estos falsos pastores dañan lo que es la figura del Evangelio, la reputabilidad del Evangelio, la reputación del Evangelio. Dañan. La gente termina blasfemando. Ustedes son como, ¿no les pasó? A tu iglesia como tal. Tu iglesia hace esto. Ustedes son como los chantas estos que le piden plata a la gente. Ustedes son como tal y cual. Pablo está diciendo, mantenete, y vos tenés que decir, no, nada que ver. Ustedes son los que tienen la rosa, que piden cosas, el camino de sal. No, nada que ver. Y nos mantenemos bien lejos de eso. Quizás para ustedes dice, sí, pastor, es verdad, pero para muchas iglesias no. Hoy lo que es la empatía por demás religiones y el unirse, sí, todos tenemos el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia y lo que dicen las Escrituras. Eso pasa cuando evangelizamos, lo vamos a ver el domingo que viene. Mantenete lejos aunque parezcas antipático. Tito tuvo que enfrentar no uno, sino muchos falsos maestros. Fíjense, capítulo 1, versículo 10 de Tito, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que eran judíos, a los cuales es preciso, y es fuerte. Tito se caracterizó, hermanos, de esta carta por ser fuerte, confrontativa. Es preciso que le tape la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Charlatanes que encima cobraban a la gente por su enseñanza. Entonces, Pablo lo primero que dice, Tito, para mantener la unidad de la iglesia, para mantener la salubridad de las iglesias en Creta, mantenerlas lejos de estos tipos. Y que los ancianos enseñen a que se mantengan lejos. Hoy creo que, hermano, es más difícil. Es más difícil y más fácil a la vez. Porque entran a través de tu teléfono, de internet. Pero también está la opción de que vos no entres en esos canales, en esas prédicas o en esos movimientos. Dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, lo mismo que 10. No, pero pastor, son creyentes, son evangélicos, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para toda buena obra. Lo estudiamos eso. Personas que viven como se les da la gana, viven en concubinato, en fornicación, ladrones, sinvergüenza, pero dicen ser creyentes. Bueno, Tito, debes mantenerte lejos. Y a los verdaderos ancianos, a los que vos estás formando, enseñarles que no los dejen entrar ni predicar, no los dejes influir en la congregación. Enseñarles a que no atiendan a esa gente. 1.14, ¿quién lo puede leer? No sé quién lee. 1.14 es más incisivo. ¿Está? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 1.14 dice, bueno, este testimonio es verdadero, Tito. Son unos sinvergüenzas. Pero repréndelos duramente para que sean sanos en la fe a los creyentes, ¿no? Y que no atiendan
a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, a estos falsos maestros, que no lo atiendan, no les prestes atención. Una de las formas, reitero el punto, para mantener la unidad de la iglesia, que usted, hermano, aprenda a mantenerse lejos de las falsas enseñanzas. Evita, versículo 9, dice, evita controversias necias, genealogías y contiendas acerca de la ley. Las genealogías, la controversia, tenían que ver con leyendas judaicas y sus estipulaciones e investigaciones respecto a las genealogías, y ahí iban cosas fantasiosas, cuentos, y se dedicaban a hacer todo eso, hacían debate, peleas sobre eso. Eso inundó, el judaísmo inundó la iglesia primitiva y contaminó, y se metían en la iglesia. Ellos trataban de influir y trataban de adulterar también el evangelio, diciendo que debían circuncidarse y guardar la ley. Pero todo eso, Pablo dice, ¿sabes qué? Mantenerlos lejos. Que la iglesia evite escucharlos. En sí, Tito, mirá, en vez de prestar atención a eso, vos insistí en esto, palabras fieles estas, y en estas cosas sí quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren preocuparse en buenas obras, y estas buenas obras son útiles delante de los hombres. O sea, mantener a la gente con la palabra de Dios y que vivan su fe afuera y sean evangelistas. En esa sociedad tan pagana, tan perversa, mantenerlos e insistir con firmeza en esto, no en esa gente. No, que no presten atención a todas esas enseñanzas. Fíjense que no es solamente Tito. Todas las cartas pastorales hablan de lo mismo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice, parece que lo escribiera Tito, ¿no? Ni presten atención a mitos y genealogías interminables. Eso lo hacían los judaizantes. Ahora, observen esto. Lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Esta es la versión de las Américas. Tito 1, 1 Timoteo 1:4. En vez de hacer avanzar el plan de Dios, se dedican a pelear por esas cosas. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña doctrina diferente y no se conforma a la sana de las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. ¿Vieron cómo está emparentado la falsa enseñanza con discusiones? Van de la mano. Todos estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas tienen como característica o fruto peleas. Por eso es la primera amenaza contra la unidad de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:23. Rechaza razonamientos necios e ignorantes. Pablo los trata de ignorantes y necios, sabiendo que producen altercados. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. El contraste, apto para enseñar sufrido, el contraste con los falsos maestros. No sé si lo entendemos, hermanos, pero dice, debes mantenerte lejos de enseñanzas dudosas, porque lo primero que produce las enseñanzas dudosas son peleas, son controversias, son discusiones, y lo que primero hace te desvía del plan de Dios. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Ya no hay más evangelismo, ya no hay más oración por los perdidos, ya no hay más versículos instando a que incrédulo, tirando sal para que el incrédulo crea en Cristo. Ya no hay más, hay peleas. Hermanos, observemos a lo largo de estos 2 años de pandemia, muchos creyentes a través de todo el mundo, creyentes de iglesias fieles, han sido presas de falsas enseñanzas
y grupos que tienen sus líderes, sus libros, sus páginas y que han invadido Internet y los creyentes han comenzado a seguir. Uno de ellos, yo busqué uno porque no hace falta traer tanta basura. La resistencia del tercer cordero, no a la élite ni al nuevo orden mundial. Somos la resistencia, la lucha comenzó. Gladys Vega. De un libro de ciencia ficción tomaron todas esas páginas, se juntaron filósofos y, entre comillas, teólogos para elaborar todo este movimiento que incluye también los antivacunas. ¿Y saben lo primero que produjo? Peleas, rebelión. ¿Saben la cantidad de creyentes que han abandonado la iglesia y militan en esto? Lo único que hacen por sus redes sociales es pelear, controversia. Dejaron sus iglesias, dejaron al pueblo de Dios, ellos dicen que no. Las sectas, ¿no? Tendríamos que hacer un estudio de lo que es una secta, pero las sectas siempre tienen mitad verdad, una pizca de verdad y gran parte de mentira. Toda esta gente, una de los materiales me lo pasó la hermana Roxana, que es enfermera, y me dice todo lo que están leyendo. Y se pasan unos a otros por el WhatsApp. Todo esto tiene parte de la palabra de Dios distorsionada y mal enfocada. Agarran Apocalipsis, lo retorcieron y pusieron que la vacuna es la marca de la bestia. Hermanos, gracias al Señor vamos a ver ahora Apocalipsis. La marca de la bestia no es una vacuna, por favor. Y eso va a comenzar en la mitad de la tribulación y va a ser una identificación de adoración con la bestia y con el anticristo y con Satanás. Como también el Señor va a marcar a sus escogidos. Lo van a ver en el Apocalipsis, no falte. Pero han caído, yo digo, no puede ser, ya lo dije varias veces, tanta estupidez que han creído. ¿Dónde está la soberanía de Dios? La omnisciencia de Dios. Y yo no sé, a mí no me pagan por hablar que, hermano, vacúnese porque es lo mejor que le puede pasar. No estoy un pro vacuna. Yo vacuno a mi familia por salubridad y porque confío que Dios en su omnisciencia y en su soberanía y en su gracia común para con la humanidad siempre proveyó médicos y medicina. La Biblia habla de medicina también. Pero hay hermanos que han naufragado en la fe con respecto a esto. Es increíble. Y uno predica a Tito, dice, bueno, pero eso era para... Hoy también, hermanos, hay creyentes que dicen, recibió tanta información, tanto seminario, y hoy está creyendo cualquier estupidez. Mirá lo que dice Gálatas 5:7. Ustedes corrían bien. ¿Qué les impidió para obedecer la verdad? Esa persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Vean lo que dice Pablo. Un poco, ¿cuánto pones de levadura en la pizza? ¿1 kilo de harina y 1 kilo de levadura? No, ¿cuánto? 50 gramos. 50 gramos de 1 kilo. Un poco de levadura, leuda todo. Una persona que empieza con esto, contamina todo. En primer lugar, contamina a su familia, sus amigos. Ya no hay luz, ya no brilla. Un poco de levadura leuda todo, fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto de vosotros, dice Gálatas 5:10, en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará a castigo quien quiera que sea. Eso se paga, hermanos. Se paga. Así que Pablo es contundente con este tema. Lo primero, hermanos, que amenaza la unidad de la iglesia es la falsa enseñanza. Evita. Creyentes incautos y aún conocedores de las Escrituras comienzan a seguir todos estos pensamientos y comienzan a militar. ¿Y cuál es el primer fruto? Altercan, como dicen los textos que recién les dije, altercan, dan lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios,
Tienen un interés morboso en discusiones y contienda de palabras. Es impresionante. Es impresionante. Cuando vos lees lo que ponen, vos decís, todo el día piensan eso. No hay otra, no tiene vida estas personas. Todo el día hablando de estas cosas. Tienen un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, de los cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, porque meten dudas. Según Timoteo 2:23, producen altercados, se oponen. Bueno, esa militancia se transforma en su mundo. No hay más pasión. Es lo mismo que pasó en Creta. Estas personas se transformaron en militantes y lo único que hacían era hablar de eso, y no solamente en Creta, sino en Éfeso también, y todo lo que Pablo escribe. Hermano, ¿qué distancia mantenés de la falsa enseñanza? ¿O comenzaste a simpatizar con esos pensamientos? Yo estoy de acuerdo en que vos dudes de una vacuna, de un tratamiento, de la quimioterapia, de distintos remedios. Todos tienen su derecho a dudar de un medicamento o un tratamiento así. Todos tienen su derecho, ¿no? Pero ya cuando hay una militancia en esto, hay algo raro ahí atrás. ¿Dónde está el Señor en esto? Cuando ya hay un movimiento que impulsa todo eso y creyentes que se suman a eso, es una tontería. Y ahí te das cuenta que no mantienen distancia de la falsa enseñanza, que están usando las escrituras como catapulta para impulsar sus propios pensamientos. Distancia, evita, hermano, evita. No, yo no esa. Mira, yo tengo duda de la vacuna, pero meterme en eso, yo no creo todo lo que es. No creas, hermano, todo lo que sale. Tenés que ser como que iban a su casa y miraban si esas cosas eran así. Pablo le enseñó el Evangelio y ellos iban a su casa y miraban. ¿Es realmente así? Por favor, hacete del beneficio de la duda y anda la palabra de Dios. En segundo lugar, otra cosa que afecta a la unidad de la iglesia es que lo que debemos rechazar, debemos rehusar, son personas divisivas. Y esto es fuerte, pero también nos va a llevar a que, porque todos podemos caer en esto, evaluemos nuestro corazón. Dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Es fuertísimo. Esto es lo último que Pablo le dice a Tito en su carta. Mirá, el tipo o la mujer que está causando divisiones, después de la primera y segunda amonestación, desecharlo. Sabiendo que el tal es perverso y peca, viéndose condenado a sí mismo. ¿Qué iglesia enseña esto? No es bonito enseñarlo, ¿no? Es fuerte. La palabra desecha, lo que está en el diccionario, es que hoy un hermano me dijo, bajé una Biblia que tiene palabras en el original. Bueno, es jareitikos, y significa cismático, uno que causa división. Es la palabra que también se deriva herejía. Y es interesante esta palabra, porque originalmente la palabra herejía, que es esta palabra en griego en el original, significaba sencillamente uno que elige para sí mismo. Hoy pensamos que un hereje es una persona que cree una doctrina diferente. No es así. Originalmente la palabra significaba una persona que elige para sí mismo. Este significado también se usó para personas que profesaban ciertos principios u opiniones definidas o partido definido, por ejemplo, el partido de los saduceos, Hechos 5:17, el partido de los fariseos, Hechos 15:5, 26:5. Aunque seguramente están influenciando los falsos maestros, esta palabra se utilizó como facción, faccionista o cismático. Esa es la palabra que cause divisiones. Una persona que Pablo abre la cancha, porque no solamente habla de los falsos maestros, acá dice al hombre, cualquier creyente que cause divisiones, deséchalo. Cualquiera,
Son personas que dice, eligen para sí mismos. Personas que elevan, esa es la traducción de la palabra, lo que significa, elevan para sí mismos lo que ellos opinan y buscan adeptos. Esa es la palabra divisiones ahí. Entonces, un autor escribió, en otras palabras, en el contexto de la carta, un hereje era una persona que era sabio en su propia opinión, y quizás, hermanos, a modo aplicativo, podemos verlo por nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros, me incluyo, podemos caer en ser sabios en nuestra opinión. Proverbios 3 habla de eso. No seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Era sabio en su propia opinión, es decir, alguien que pensaba que era el único que tenía la razón, mientras que los demás estaban equivocados. Además, su conducta era alborotadora, sin ceder hasta que todos aceptaran su punto de vista. Por lo tanto, aún con este entendimiento, un hereje era peligroso en la obra del Evangelio, ya que su comportamiento indicaba una perversión o distorsión de su mente y su conducta era pecaminosa. Es importante señalar que el problema no es la capacidad de las personas de tener distintas opiniones o incluso disentir y tener distintos puntos de vista entre sí. Aún siendo cristianos se puede diferir en lo que cada uno piensa, eso es normal. El problema es cuando alguno pretende que su opinión es la verdad absoluta o la norma de la verdad cristiana. Más bien se refiere a que se requiere que un creyente sea humilde y reconozca que no es infalible en su modo de pensar. Todo eso es la significancia de lo que significa esta palabra, divisivo. Fíjense que esta persona, lo que la iglesia o las autoridades deben hacer, en este caso Tito, darle una primera y segunda amonestación. Esto es misericordia y buscar que la persona reaccione. Mateo 18. Esa es la disciplina. Algunos creen que la disciplina en la iglesia es echar a una persona. No. Para echarlo, desecharlo, hay un proceso anterior donde buscas ganarlo, que incline su oído y ganarlos. Si te oyere, entonces has ganado a tu hermano. Eso es Mateo 18. Y Pablo implica esto ahí. Si esta persona, vos estás viendo que está... ¿Vieron como Absalón? ¿Se acuerdan de Absalón, el hijo de David? ¿Qué hacía Absalón? Se ponía en la entrada de la ciudad y decía, uy, así que se te cobra tanto impuesto, no, toma esto, yo te doy esto. Y dice que fue robando el corazón del pueblo. Esa es una persona divisiva. Atentó contra el reino de David. Bueno, si vos ves algo así, primero tenés que advertir. Y Pablo dice dos advertencias. A modo de ganar el mirá que esa conducta va a llevar a que la iglesia se divida. Y nosotros sabemos eso. Ha pasado. Y lo hemos hecho así. Mirá que tu forma de pensar va a llevar a que tengamos problemas. No, pastor. Mirá que tu forma de pensar en cuanto a este punto de la Biblia no es el que la iglesia cree. No pasa nada, pastor, no pasa nada. Dos amonestaciones. Y lo que Pablo dice acá es que estas personas deben ser disciplinadas, deben ser quitadas. Y es terrible, porque al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. La palabra deséchalo, paraitomai, significa declinar, evadir, excusar, desechar. Y significa también no tener nada que ver con esa persona. Bueno, hay más textos. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalando, no se junten con él. Es difícil hoy, ¿no? Porque cuando pasa algo así, la gente lo ve como víctima a la persona y enseguida va a la casa y se hace el amigo. Y es más, arrastra un montón como Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. La gente lo sigue sin pobre. ¿Qué pastor es malo? ¿Por qué hace esto? El texto lleva a eso, hermano. Es lo que dice el texto. Pero Tesalonicenses dice, no se junten con él para que se avergüence.
Porque lo que hizo en esta iglesia lo va a hacer en otra iglesia también. Y dice, mas no lo tengan como enemigo, obviamente que no, sino amonesten. Si lo ven, decir, mirá, lo que hiciste está mal. Mas os ruego, Romanos 16, 17, Romanos 16, 17, hermanos, que se fijen en lo que causa divisiones, o sea que siempre hubo. Romanos 16, 17. Y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y se apartan, o sea que el principio siempre es el mismo, apártense. No te juntes. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino su propio vientre, o sea, ellos van detrás de lo que quieren, no le importa más nada. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los más ingenuos. ¿Por qué tiene que llegarse a eso? Bueno, versículo 11 dice, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Esa palabra sabiendo que nos habla de una persona que persiste constantemente en su forma de pensar, que aún ante las advertencias no le importó nada y sigue adelante. No es una persona penitente que con la primera advertencia le dice, ¿sabes qué? Es verdad. Yo no quiero ser tropiezo y amo la iglesia. No quiero esto. No, son personas que insisten. Por eso la Biblia lo muestra, el apóstol Pablo es perverso. Peca, habiéndose condenado a sí mismo. Significa que está totalmente perverso, y peca significa que está totalmente desviada. No piensa, ni ve, ni vive bien, sino de manera distorsionada y torcida. Además, su vida de pecado no se da en ignorancia, sino a sabiendas, puesto que ha sido advertida, no una, sino 2 veces. Por lo tanto, su persistencia en el pecado implica falta de sensibilidad al Espíritu Santo, implica su orgullo e implica su incapacidad para responder al arrepentimiento. Por eso, la iglesia debe ser sabia en estas 2 amenazas. En primer lugar, cuidado con lo que escuchamos, lo que nos pasa. Decimos, oh, mira, pero nombra la Biblia. No, hermano, estudia más las Escrituras, preguntar, analizar. Satanás usó la Biblia también para tentar al Señor. Personas que comienzan a buscar adeptos en cuanto a su forma de pensar y se le ha advertido y no se hace nada. Eso amenaza la unidad de la iglesia. Seamos cuidadosos. Miren, Proverbios 4:23, cualquiera de nosotros podemos caer en ese pecado. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana tu vida. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Primera de Juan 3:19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y podemos terminar con David, ¿no? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, como dice Pablo acá, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Cuidemos, hermano. Cualquiera de nosotros podemos dividir la iglesia, podemos hacerle un mal a la salud de la iglesia. Con las cosas que escuchamos, permitimos que entren a nuestro hogar. Y con un corazón que no es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Y no es sumiso a decir, no tiene el beneficio de duda, y será la voluntad de Dios esto que estoy creyendo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia, Señor, es una antesala del cielo. Esto, Señor, realmente es una bendición pertenecer a una iglesia, Señor. Gracias por todos los hermanos, a través de toda nuestra historia en la salvación, cuando nuestra familia no quiso saber nada con el Evangelio, la iglesia fue nuestra familia y es nuestra familia.
y será nuestra familia. Ayúdanos a esforzarnos en cuidar la unidad. Ayúdanos también a advertir a hermanos que escuchan cualquier cosa. Ayúdanos también a cuidar nuestro corazón, no ser sabios en nuestra propia opinión y buscar adeptos que piensen como nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, amén, Señor.